Buen día, licenciada Artero. Compañera y compañera, en este día me ha tocado exponer un tema muy importante, que es la responsabilidad civil, deriva del delito. Hablemos. Del delito no solo se deriva penas y medidas, sino también responsabilidades civiles. La diferencia entre una y otra no puede encontrarse en la antigüedad, ya que la ilicitud es una sola para todo el sistema jurídico. Por lo tanto, no responde a razones de orden cuantitativo, sino cuantitativo. Los distintos contenidos de una y otra responsabilidades, no obstante, constituye casi a una tradición. Las críticas de los civilistas, esta decisión del legislador de extraer el ámbito de las normas civiles, la regulación de la responsabilidad ex delito, como si se trate de un cuerpo extraño, a pesar de que la evolución de una y otra responsabilidad sigue el camino cada vez más contribuyente en lo que se podría considerar un acercamiento hacia posiciones monetarias. También o todavía es posible establecer diferentes perspectivas tanto en relaciones como en las finalidades de uno u otro instituto, como en las garantías que acompañan su aplicación. Las penas y medidas se dirigen al individuo para procurar en un futuro no delinca. Es por esto que se reduce al autor del delito. La responsabilidad civil se dirige patrimonio del autor para procurar que reparten los daños del delito y pueden buscar el patrimonio aunque se encuentre en las manos de terceros. Carácter patrimonial. Desde el punto de vista de la garantía, las penas y medidas hacen de tener como límite la responsabilidad por el hecho, aunque por las medidas, por las del dispositivo naturalista no se aceptan plenaria. La sanción civil, por el contrario, se rigen por el principio de los daños causados en este y en su límite para evitar el abuso del derecho y las arbitrariedades. Para estas razones, la pena y las medidas tienen carácter público y públicas. Son también las acciones penales, mientras que la responsabilidad civil es privada y solo las personas afectadas pueden ejercer la acción civil, a pesar de que desde una óptica político-criminal, como veremos a continuación, parece saludable mantener la particular situación en el que dentro del proceso penal se sustancian la responsabilidad civil, por lo que faltan razones a los civilistas cuando critican defectuosa o regulación que ella hace el Código Penal. La determinación del contenido de la responsabilidad o los sujetos responsables se mantiene inalterable en este texto, sin tener en cuenta la evolución que ha seguido en las normas civiles, dando la inexplicable paradoja que se resulta más objetiva. La responsabilidad civil deriva del delito que el régimen general, unidad procesal de la acción civil y penal del derecho, de acuerdo al artículo 42 del Código Procesal Penal, señala que la acción se ejerce en la regla general dentro del proceso penal. Si el ofendido o el representante legal ejerce la acción penal por medio de la querella, se entenderá que también ejerce la acción civil, o al menos que expresamente renuncia a ella. Este sistema de un proceso, acción civil y penal que no tiene relación alguna con los señalamientos en el apartado anterior de la regulación del Código Penal, de la responsabilidad civil deriva del delito, en la medida que podría hacerse compatible de la unidad de acción y la clausura de la remisión general de las normas civiles para la regulación. Es coherente con las unidades de injusto y con diferentes solo cuantitativa entre ambas responsabilidades.
La unidad procesal presenta la siguiente ventaja: la simplificación del procedimiento, la vinculación entre los responsables a determinar por el mismo órgano judicial. En la sentencia simplifica la práctica de prueba y el tiempo de procedimiento. Eficacia. El Estado, a través de la justicia plena penal, se obliga a prestar una protección eficaz a bienes jurídicos. Fomento del interés de la víctima en el proceso penal. La criminología ha investigado conveniente de romper la disolución víctima-delincuente. La víctima es el modelo de separación de las acciones entre encuentra accesibilidad desintegrada dentro del proceso penal, lo que en lugar a que muchas ocasiones lo vea, no lo entienda ni lo identifique como la pretensión, que en él suscriban: visión integral, civil o penal. La responsabilidad debe concebirse en forma integrada y totalmente, ya que la responsabilidad civil consiste con la pena en su función intimidatoria. Frente a esta ventaja, la experiencia permite hoy añadir algunos aspectos críticos al sistema de la unidad procesal de ambas acciones. La determinación de la responsabilidad civil se convierte en un objetivo extraño del proceso penal, con cierto de prueba y procedimientos distintos. Esta circunstancia, en lugar de un cierto abandono y relajación por parte del juez de la penal, en acción de abusar a la jurisdicción penal para asegurar exclusivamente la satisfacción de las responsabilidades civiles, ya que la justicia penal es gratuita, más ágil y más cómoda por el propio juez. Proponen y practica las pruebas, naturaleza jurídica. Pese a la unidad procesal y a la regulación conjunta dentro del Código Penal, no debe de confundir la naturaleza de ambas responsabilidades, aunque así su propio desde la fila del positivismo jurídico a favor de la naturaleza penal. Se ha dado los siguientes argumentos: identificar presupuesto, tiene la responsabilidad civil como presupuesto un delito. Vinculación sustantiva. La vinculación entre ambos es la naturaleza sustantiva. En no pocas acciones, el juez, para determinar la responsabilidad penal, atiende a criterios civiles como el perjuicio producto también de la rehabilitación o la obtención de ciertos beneficios. No tiene lugar tanto no haya sido satisfecha las responsabilidades civiles. La responsabilidad civil tiende a jugar un papel muy importante en las nuevas propuestas de división del proceso penal, con la primera fase del ámbito jurídico y otra segunda fase de carácter preventiva, declaración de consecuencias jurídicas de ámbito técnico, en el que mediante la mediación pacta una solución. La responsabilidad civil deriva del delito, no se reproduce o no reduce la función común de la responsabilidad civil, sino la transciende a la misma cumplimiento función propia de la pena, como la intimidación y la prevención especial, incluso desde una óptica preventivo general. Hoy se procura el pago efectivo de la inmedialización para dar una imagen ecuánime de la justicia, perspectiva victimatoria, no solo preocupada a la resolución de los delincuentes, sino también a la víctima. A pesar de todas estas consideraciones, que entre la categoría clásica del derecho, polarizada entre el mismo privado y lo público, esta cada vez más cuestiona de manera intensa e interesa más la eficacia y el servicio social en el marco de una garantía que lo concepto y la categoría, las razones más sólida, aproveche la tesis
que se encuentre ante un instituto de naturaleza civil. No es un exacto la responsabilidad civil derive de un delito, sino de hecho ilícito al mismo tiempo genere la responsabilidad penal y lo civil, parecido al concurso ideal, de la misma manera que otro instituto jurídico deriva del delito, detenciones y no por la naturaleza penal, sino procesal. Desde una perspectiva formal y positiva, no hay duda de la naturaleza civil de la responsabilidad. Bastante señala lo indicado en el artículo 125 del Código Penal, la exhibición de la responsabilidad penal no lleva consigo la exhibición de la civil, de la cual rige de las leyes civiles. La naturaleza civil obliga a resolver de un acuerdo con las normas civiles numerosos problemas que se encuentran una solución distinta para el derecho penal. Ejemplo, la transmisibilidad de la responsabilidad civil en los herederos, posibilidades de renunciar de la acción, extinción de la responsabilidad civil o por contrato al negarse la naturaleza penal o la responsabilidad civil, es que exclusiva de muchas reglas del código, tales como extinción de los beneficios penales, plazo, prescripción e indultos, etc. Las consecuencias civiles de cometer un delito, podemos decir que la ejecución de una infracción penal da lugar a la responsabilidad civil en el artículo 114 del Código Penal, tanto cuando se trata de una acción pública, según el artículo 43 del Código Procesal Penal, como privada, artículo 44 del Código Procesal Penal. La acción civil puede ejercerse junto con la acción penal, si bien cuando en los delitos perseguibles a instancias de parte que ejercen solo la acción civil, se entiende renunciada la pena, según el artículo antes en mención. El contenido del artículo 144 del Código Penal puede crear cierta confusión en traer con la conclusión excesiva amplia, por lo que conviene hacer algunas matizaciones al respecto. No es cierto que toda infracción penal derive de la responsabilidad civil. Bueno, esta ha sido una parte de mi intervención. Por su atención prestada, muchas gracias.